Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio especial de Desde Reloj. Ya sabes, estos episodios largos que suelo publicar los sábados, siempre trayendo por aquí pues, a alguien interesante para hablar de algún tema en concreto. Y hoy vamos a hablar de NASes y vamos a hablar de todo tipo de NAS, no solo de NASes comerciales que hablamos muchas veces por aquí. Y para eso pues me he traído a un cacharrero empedernido sobre el tema, que es Nico Gavarrón. Buenos días, Nico. ¿Qué tal estás? Buenos días, Jacobo. Buenos días a todos. Muy bien. Espero que vosotros también. Bueno, pues preséntate antes de nada. ¿Quién es Nico? ¿Qué hace en Internet? ¿Si hace algo en Internet? Cuéntanos brevemente quién es Nico. Bueno, pues Nico es un chico de 24 años que actualmente, bueno, se dedica a todo el mundo del IT. Soy desarrollador. Llevo unos cuantos años ya pues en este mundo y la realidad es que desde bien pequeño pues siempre me ha gustado cacharrear. Siempre he estado metiendo las manos en los ordenadores, bien sea por software o con el hardware. Y bueno, pues la verdad es que soy un amante de todo tipo de tecnologías y tal, y últimamente, pues la verdad es que pues le estoy metiendo bastante caña a, digamos, hacerlo todo por mi propia cuenta. Así que nada, hoy seguro que hablamos un montón de todo ese tema. Ya veis a quién me he traído hoy, ¿eh? O sea, hoy va hard la cosa de cacharreo, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en los NASes, como decíamos, y vamos a empezar un poquito definiendo, ¿no? ¿Qué es un NAS? Sobre todo, ¿qué es un NAS hoy en día con lo que era pues hace unos años, ¿no? Cuando empezó esto, Nico. Así es, así es. Pues, a ver, yo, bueno, no sé la definición que darías tú, pero yo la verdad es que un NAS a día de hoy lo definiría como un, así a muy alto nivel, un cacharro que tenemos enchufado a la luz y a la red, ¿no? Es un Network Attached Storage bueno, pues nos sirve para muchas cosas, bien sea para guardar ficheros, que digamos es su propósito principal, el almacenaje de ficheros, y también, bueno, nos sirve para otras muchas cosas gracias a tecnologías como Docker y demás, que, bueno, podemos instalar diferentes servicios en los que, bueno, pues luego en nuestro día a día, desde nuestros otros dispositivos, ya que el NAS estaría conectado a la red, pues podemos hacer pues todo tipo de cosas gracias a proyectos de código abierto, de código cerrado, pero bueno, que en definitiva, pues centralizamos en ese dispositivo. Claro, porque, como decía, hace unos años un NAS era simplemente un disco duro conectado a la red, un disco duro por el Así que es. accedías a la red. Hoy en día son pequeños servidores que hacen muchas cosas, o bueno, pueden hacer muchas cosas. Pequeños servidores con un Correcto. servidor más o menos potente, pero que Sí, pueden sí, hacer muchas cosas. Entonces, la evolución en los últimos 10, 15 años de los NAS, la verdad es que ha sido brutal y las desde principales luego. marcas comerciales se han puesto las pilas, ¿no? Sí, sí. Porque un NAS, por su definición, es un disco duro, o sea, se compone de discos duros. A día de hoy, pues ya RAIDs de discos duros, ¿no? Varios discos duros y Ujú. una placa controladora, digamos, y una tarjeta de red. Sí, Digamos, podemos decir eh, que esos son los componentes es, principales, ¿no? es exactamente, aunque bueno, digamos, esos dos componentes por separado únicamente no harían funcionar a un NAS, digamos, pero sí, realmente los componentes obligatorios para que un NAS tenga sentido de existencia es, pues, los discos duros, que es donde se van a almacenar los datos, y evidentemente una tarjeta de red a la que podamos enchufar pues un cable Ethernet y tirar adelante, claro. Aunque hoy en día, esos dos componentes casi que son los menos importantes, entre comillas, ¿no? Porque hoy en día Completísimamente. el procesador y la memoria RAM que llevan estos cacharros, digamos que es Sí, lo que nos limita, ¿no? Entonces, bueno, así es, como así es, decíamos, pues pequeños ordenadores. Porque así es. luego hay a veces una confusión, Ujú, la gente, entre lo que es un NAS y un DAS con ujú. D, ¿no? Decías antes, Sí, un NAS es un Network Attached Storage y un DAS,
¿Qué es un Es un DAS, es un Disk Attached Storage, que realmente es, pues, entre comillas, lo mismo, aunque sí que yo la concepción que tengo de DAS es más la primitiva del NAS, es decir, solamente almacenar ficheros. Pero bueno, un DAS al final es una caja con discos duros a la que lo conectamos a un ordenador, bien sea pues normalmente por USB, para almacenar nuestros ficheros, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, son conceptos muy diferentes. De hecho, pues a día de hoy, aunque a veces es difícil encontrarlo, ¿no? Pues también hay cajas que te montan un RAID de discos duros, si quieres, pues 4 o 5 discos duros, sin memoria, sin procesador, sin nada. Simplemente, como dices, los conectas por USB al ordenador y, bueno, tienes un RAID de almacenamiento, pero no es un NAS. Es algo Ahí está. adicional al ordenador, ¿no? Ahí está. Bueno, pues con estos conceptos más o menos definidos, nos tenemos que ir ahora a hablar de qué soluciones de NAS comerciales hay hoy. Es decir, nosotros vamos al mercado y por aquí pues siempre he hablado, bueno, yo porque tengo un Synology, entonces Synology ofrece una amplia gama de dispositivos NAS comerciales, pero hay muchas otras, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y cada vez más, la verdad, porque, bueno, esto, digamos, este mundo de los NAS, aunque es que volvemos a lo que hablábamos antes, al final un NAS es, digamos, un concepto, porque la actualidad es que un NAS sirve para mucho más que para lo que, por definición, es un NAS. Y, digamos, podríamos decir que el mundo de los servidores domésticos en general está en auge y al final, bueno, pues eso las marcas lo ven y cada vez más marcas pues se van sumando al carro. Las de siempre, podríamos decir, Jacobo, pues que son las que, como tú muy bien has nombrado en diferentes episodios del podcast, o bien porque lo tienes tú, o bien porque, bueno, los conoces y tal, pues Synology, QNAP son yo diría, dos principales marcas, sí. Y bueno, sí es cierto que ahora Synology parece que se quiere ir más hacia el lado empresarial y tal, y dejarse un poco más de lado a la gente, a los mortales que lo tenemos en casa. Decisión, yo creo que, bueno, pues un poco errónea y bastante frustrante para la gente que confía en su hardware, porque al final, digamos que estas marcas lo que nos hacen es la vida más sencilla en el sentido de decir, vale, quiero un NAS, pues voy a una tienda y me compro un NAS y lo enchufo y a funcionar. Exacto. Pero claro, si me obligas a tener que comprar todo tu hardware, como bien sean discos, bien sea pues toda la actualización de RAM, etcétera, pues la verdad es que, bueno, pues es curioso cómo esa estrategia comercial, sí. Es curioso lo de Synology porque realmente no es que esté abandonando el sector, digamos, usuario, sino que lo que está haciendo es echando a los usuarios avanzados, es decir, a los usuarios cacharreros, porque Synology Exacto. ha sacado esta gama V-Drive que le llama, o V-Station le llama, que son, digamos, lo más básico que te puedes encontrar en un NAS, digamos, cero cacharreo, simplemente es como tu nube personal en casa, y luego las gamas bajas, la gama J, la gama Value, etcétera, esas sí, las ha dejado para usuarios domésticos, pero la gama Plus, digamos, que era la de, pues eso, los cacharreros, la nuestra, la que le ha dado fuerza y fama a Synology, pues esa es la que se están quitando los usuarios domésticos y la están pasando a gama comercial. Con lo cual, a mí me llama mucho la atención este movimiento, sobre todo porque nosotros, los usuarios cacharreros, son los que, digamos, que hemos hecho grande a la marca. A Synology, ¿no? Sí, a la marca, completamente de acuerdo, sí, sí. Entonces, bueno, pues es un movimiento curioso. Como decíamos, otras marcas, pues has mencionado tú a QNAP, está Sustor, y ahora están surgiendo muchas marcas chinas que han visto ese hueco de los cacharreros que está dejando Synology
y está Terramaster sacando productos muy interesantes. Sí. Ugreen con sus NAS está sacando dispositivos muy interesantes. A finales de este año, además, va a sacar una nueva gama de NAS basados en inteligencia artificial, una cosa así. Luego tenemos a Xiaomi, que parece que va a sacar también su propio NAS en breve. Estamos esperando en cualquier momento. Pero hay otras marcas que se han unido últimamente, como Orico, fabricante también de logs y de cosas. Efectivamente, sí. Y hay otra, ¿cómo se llama? ZLab también va a sacar. Hay muchas marcas. O sea, mueves una piedra y aparecen 4, literalmente. O sea, sí, es que. O sea, desde hace un año están. Las marcas chinas han visto ese hueco y se han lanzado. Y la verdad es que hay productos muy, muy interesantes que habrá que explorar, sobre todo por la libertad que van a dar esos equipos, ¿no? Ahí está. Al final, yo creo que todos los que nos metemos en este mundo con conocimiento de causa, digamos, o sea, no simplemente por necesidad, porque al final yo, por ejemplo, cuando empecé en este mundo me metí por necesidad, porque perdí unos datos que sinceramente para mí eran muy importantes en ese momento y dije, esto no me vuelve a pasar, necesito un segundo lugar donde almacenar mis datos, ¿no? Entonces, si vas solamente con esa base, pues hay muchas cosas que te pueden servir, desde un simple NAS a, bueno, si quieres algo, digamos, más para siempre, ¿no? Pues un NAS y tal. Pero claro, si te metes con un poquito de conocimiento de causa, al final lo que buscas es, como tú muy bien decías, Jacobo, esa libertad, ese poder hacer con ese cacharro lo que quieras, aparte de su cometido principal, que es el almacenaje de ficheros, desde luego. Sí. Claro, yo un poco como tú, ¿no? Me pasé al mundo del NAS un día que estaba con mi típico disco duro de 2 terabytes, típico Western Digital negro enorme conectado. Sí. Y estaba yo ahí con el Mac, pues pasando ficheros, guardando cosas, bueno, trabajando en definitiva con el disco. Y pasó la gata corriendo, estas venadas que le dan a los gatos, y fue el disco duro al suelo. Fue el disco duro al suelo y nunca más funcionó. Y todo lo que había ahí dentro lo perdí. Menos mal que no eran fotos ni nada así súper importante, pero bueno, sí que me fastidió mucho perder todos esos datos. Era un disco de 2 teras que estaba pues al 70%, una cosa así. Y me fastidió bastante y desde ese día pues también, como tú, ¿no? Dije, no, esto no me va a volver. No vuelve a pasar. Tenemos que ir a una cosa más seria. Desde luego. Bueno, y esas son las soluciones comerciales. Pero hoy queríamos hablar también y sobre todo de hacerse un NAS uno mismo. Estos NAS do it yourself, que mucha gente pues hace con una Raspberry Pi o con un mini PC o tal, pues dar un paso más, porque tú lo tienes así. Correcto. Así que vamos a dar un paso más en esto del NAS do it yourself y vamos a empezar un poco por precios. No sé si tienes ahí identificados o bueno, más o menos de sí. Claro. Vamos con los precios de esto. ¿Qué nos cuesta hacer un NAS nosotros mismos? Pues, a ver, hay diferentes escalas dentro del concepto NAS Do It Yourself, pero digamos, la más sencilla para todos y yo creo que incluso la más correcta, porque al final también hay que tener en cuenta una cosa y es que depende del nivel de cacharrero que seas, a veces esto puede suponer una inversión de tiempo muy grande que, sinceramente, para la gran cantidad de mortales, te lo pasas muy bien, pero no tenemos ese tiempo. Entonces, ya se venden, pues eso, NAS. Para conseguir hacer un NAS do it yourself se venden soluciones de hardware, es decir, equipo físico que, digamos, tiene ese cometido. ¿Y cómo podemos saber si un equipo... bueno, estoy hablando básicamente, por ejemplo, ahora mismo de los mini PCs, aunque, pues, como tú muy bien has dicho, se puede montar un NAS perfectamente, por ejemplo, en una Raspberry Pi. Al final, un NAS, lo único que necesitamos, como hemos dicho antes, a grandes términos generales, es los discos, una controladora de red, es decir, donde podemos enchufar un cable y, evidentemente, algo que una esas dos cosas, que sin ir más lejos, es
un PC, en definitiva, bien sea una Raspberry Pi, que al final es un PC pues muy chiquitito, que bueno, tiene poca potencia, pero Sí, puede ser más que potencia limitada. suficiente. Exactamente. Y ahora lo que está muy en auge, pues son mini PCs, la mayoría chinos, digamos, de marcas chinas, pero bueno, con hardware más que decente para poder empezar en ese mundo. ¿Cómo podemos saber si un mini PC, digamos, está orientado a NAS? Pues normalmente por la conectividad que tiene hacia, pues bien sean discos, SATA o NVMe, y sobre todo también con la conectividad de red, si el puerto es de 1 giga, si es de 2,5 gigas, etcétera. Pero básicamente, pues eso, y claro, ahora al haber mucho auge de este mundo y al haber mucha competencia, digamos, los precios están bajando, algo que beneficia mucho al consumidor y digamos que cada vez hace más interesante esta opción porque donde marcas como Synology ahora está, digamos, incrementando el precio, bien sea porque nos obliga, digamos, de alguna manera a los cacharreros a comprar pues todo su hardware, incluidos discos y etcétera, otras marcas apuestan por decir, vale, pues vamos a hacer mucho de esto, vamos a hacerlo bien y así conseguimos ese mercado que antes estaba en otras marcas. Correcto, correcto. Bueno, entonces, un NAS do it yourself. Una Sí. carcasa, un ordenador, unos discos. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué precios podemos encontrarnos en Pues estas cosas? yo partiría del precio de una Raspberry Pi sabiendo lo que es una Raspberry Pi, es decir, no podemos, digamos, exigirle a una Raspberry Pi tener, no sé, 50 contenedores Docker en ella, pero si es simplemente para ese cometido, pues el precio de la Raspberry Pi más una carcasa para unos discos HDD normal y corriente, o bien alguna tarjeta de esta expansión que se venden ahora para instalar NVMe y esta historia. Y bueno, pues partimos del precio de la Raspberry Pi, que yo la última que compré fue la 4, y no sé muy bien por dónde andan. ¿Tú lo sabes, Jacobo, ahora mismo? Sí, ahora mismo, por ejemplo, una Raspberry Pi 5 te la puedes encontrar por unos 100 euros o una cosa así. El problema de la 4 fue la producción, fue la pandemia, fue todo eso Correcto. y los precios subieron bastante, pero con la 5, bueno, pues la producción ha subido bastante y estamos pues por ahí, unos 100, 115 euros, una cosa así. Nos podemos encontrar una Raspberry Pi 5 de 4 gigas o por un poquito más de 8, ¿no? Y los mini PCs esos chinos que tú dices están Pues por ahí también, ¿no? Pues por ahí también, sí, efectivamente. Cosas muy decentes a partir de los 120 euros, una cosa así, hablando siempre sin discos, en lo que podríamos tener, por ejemplo, un Intel N100 de procesador, que es un procesador de bajo consumo muy potente. Yo, de hecho, digamos, el salto posterior a la Raspberry Pi, porque bueno, ahora después, digamos, si quieres, hablamos de todo eso, sobre la progresión que yo he ido dando Sí, en, luego en, en el mundo, pero bueno, básicamente un mini PC con un Intel N100 con unos 12 a 16 gigas de RAM está por ahí, por unos 120 a 150 euros, una cosa así, o sea que tampoco hay grandísimas diferencias con una Raspi. ¿Cómo es la marca esta de mini PCs chinos tan famosa? Chewy Belink o no. o B-Link, Bueno, B-Link Chewy y Belink. Chewy también, sí, 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 Ahí sí. está, ahí está. Ahí, bueno, en Amazon están, pero en AliExpress siempre se puede encontrar un poco más baratos. Y bueno, digamos Sí, que el cerebro de ese NAS que nos queremos montar nosotros, pues con eso lo tenemos, ¿no? correctísimo. Luego está el tema de cómo le montamos los discos a eso, ¿no? Porque mucha gente pues también Claro. dice, vale, yo me compro la Raspberry Pi y si es verdad que la Raspberry Pi pues tiene sus hats, que le puedes pinchar ahí discos NVMe, etcétera. Es decir, a ver, una carcasa por una Raspberry Pi con capacidad de almacenar pues esos discos en NVMe, una cosa así, pues por unos 50 euros más, una cosa así, pues lo tienes todo, ¿no? Y tienes digamos, un mini NAS Exacto, pequeñito, ¿no? Pero eso bueno, es. si ya hablamos de almacenar
pues grandes cantidades de datos, gente que quiere teras y teras de datos, pues ¿cómo podríamos añadir ese sistema de almacenamiento, ese sistema RAID a estos cerebros? Claro, aquí el tema, digamos, está en las capacidades que nos vaya a dar el PC en este ámbito. A ver, lo más sencillo normalmente siempre es, pues, digamos, cuando lo pensamos decimos, vale, pues cogemos una carcasa de estas que te permiten poner varios discos duros, lo conectas por USB y ya. Es posible, pero la conectividad USB no es la más recomendada cuando se quiere tener un entorno, digamos, productivo de un NAS. Entonces, normalmente, ahora sí es cierto que yo ahora, sinceramente, lo que podría recomendar es, digamos, los PCs que tienen bastantes slots para conectar M2 o NVMe, porque realmente el precio de los NVMe ha bajado bastante. Sí es cierto que digamos, los NVMe de alta capacidad siguen siendo muy caros, pero bueno, si por ejemplo hay un mini PC que hay ahora, creo que es de la marca B-Link, no recuerdo muy bien, pero tienes 6 bahías para NVMe. Si tú coges, digamos, concatenas 6 discos, la capacidad sigue siendo muy alta. Entonces, bueno, pues digamos que la manera en la que conectar los discos, pues digamos, la más sencilla siempre va a ser USB, aunque aquí también hay matices con el sistema operativo para que te lo reconozca bien y toda la historia. Pero bueno, pues digamos, lo mejor siempre es una interfaz directa con el procesador, bien sea SATA para pues discos duros de estado, digamos, los tradicionales. Sí, de disco. Exacto. Exacto. O bien sea pues M2 NVMe para la conectividad, digamos, para unidades de estado sólido. Claro, a ver, ese mini PC, por ejemplo, que dices tú, que tiene seis bahías para NVMe, bueno, pues nos compramos 6 discos de 2 teras de NVMe y nos tenemos un disco duro, tenemos un NAS pequeñito con 12 teras de almacenamiento, es decir, Correcto, y mucha gente correcto. no va a necesitar más, ¿no? Ahora, Efectivamente. si quieres, como digo, grandes capacidades, necesitas 24 teras o cosas así, ya muy gordas, Claro, evidentemente ahí ya hay que irse conviene a discos duros mecánicos, sobre todo por el precio. Sí, sí, desde A ver, a luego. día de hoy el tema de la conectividad USB estoy de acuerdo contigo, pero en un entorno productivo no es lo mejor, pero bueno, las velocidades que tenemos hoy en día, según las interfaces USB, USB 3.2, etcétera, o USB 4 incluso, pues oye, ya dan unas buenas velocidades, pero Sí, sí, sí es verdad que no es lo fiable que son estas otras conexiones, pues SATA, etcétera. Claro, nos correcto. podemos comprar un mini PC de estos, luego comprarnos nosotros una carcasa de un PC más grande, meter el mini PC ahí dentro y los discos dentro, ¿no? Y conectividad SATA. Es decir, Exactamente. aquí nos podemos complicar todo lo que... Todo lo que queramos. Al final, hay que entender que cuando, digamos, queremos hacer unas do it yourself, aquí nos podemos complicar poco o nos podemos complicar mucho. O sea, puede ser algo sencillo o puede ser algo sencillo muy complejo. La cosa es, que esto, digamos, paradójicamente, al menos lo que a mí me ha pasado es que una vez metes la cabeza en el mundillo, te absorbe Sí. y cada vez pues vas aprendiendo más y vas diciendo, oye, pues esto lo haría mejor de esta otra manera. Oye, pues esto lo haría mejor de esta otra manera. Ya, yo empecé con una Raspberry Pi y el disco Toshiba este típico de 2 teras conectado a la Raspberry Pi. Y durante Claro. mucho tiempo eso fue mi NAS. Entonces, claro, sí es cierto que luego cuando fui, digamos, conociendo más acerca, pues, pues, cómo se debería de hacer algo bien, sobre todo por la tolerancia a fallos, porque tenemos que recordar, pues, que dependiendo de la cantidad de copias de esos archivos que nosotros tengamos, pues le vamos a dar una importancia más elevada o menos elevada pues digamos, ese sistema de ficheros en red que estamos creando.
pues evidentemente vamos a tener, digamos, hay que tener más cuidado o menos cuidados en lo que Con lo que elijamos. montamos. Está claro. Exacto, Oye, ¿qué es exacto. esto de los Enterprise Disk que hemos puesto aquí en el guión? Pues los Enterprise Disk al final son discos duros que son aparentemente como un disco duro normal y corriente, ¿no? O sea, al final, digamos, las marcas que Mecánicos, ¿no? fabrican, sí, 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 mecánicos, aunque también los hay de estado sólido. Pero aparentemente son iguales, pero las marcas que fabrican estos discos duros, pues tienen diferentes gamas, ¿no? Entonces, dependiendo de el propósito que le vayas a dar a ese disco duro, pues digamos, entiendo yo que tendrán ellos en fabricación una tolerancia también a fallos, etcétera. Y bueno, también pues los Enterprise Disk, sin ir más allá, resumiéndolo, son discos duros hechos, fabricados con un propósito empresarial, como dice la palabra, sobre todo porque van a estar encendidos muchísimo tiempo y están, digamos, hechos a prueba de balas. Eso no quiere decir que no puedan fallar, pero eh, hay menos probabilidad de que un disco duro Enterprise falle. ¿Por qué? Pues por eso, porque al final, según, digamos, la importancia que le vayamos a dar a los datos que tenemos dentro, pues convienen unas cosas u otras, ¿no? Al final, para un servidor multimedia, mm, no necesitas un Enterprise Disk, como he puesto aquí, pero sin embargo, si vamos a tener ahí nuestras copias de seguridad de nuestros equipos de trabajo o somos autónomos y tenemos ahí, pues, yo qué sé, toda la Sí, información referente a facturas, toda la nuestras información. facturas, claro, Ujú. al final, pues, dependiendo de eso, pues, evidentemente hay que tener un cuidado u otro. Por, Claro, por poner, por poner un sí. ejemplo, por ejemplo, Western Digital, que digamos es la marca bastante famosa, pues a Ujú. nivel de discos, de estos discos, tiene su gama Green, que es la gama más de discos más básica, que son Sí. los modelos que vienen en estos discos duros que decía yo antes, ¿no? Ese que me tiró la gata. Ujú. Pues en esos discos de almacenamiento por USB son los que ponen, ¿no? La gama Green, la gama más básica. Pero luego tienen la gama Red, dedicada precisamente a NAS, tienen la gama Correcto. Purple, la gama morada, dedicada a, bueno, a grabación de cámaras de seguridad, Correcto. a El los equipos OBR de y todas esas grabación, cosas. exacto, a los NVR, el NVR, y tienen creo que gama Black y gama Gold, o una cosa así, ¿no? Ya a nivel Sí, ya sí. empresarial súper alto, ¿no? Empresarial. Entonces, Ujú. evidentemente saben lo que venden y le ponen un precio. Cada Claro. gama es más cara. Eso es así. Cada gama es más cara, así es, así es. Sí es cierto que dentro de, digamos, el mundo empresarial hay, claro, alguien que simplemente tenga la ambición de cacharrear, quizá no se va a meter a comprar hardware empresarial porque estaríamos diciendo que es mucho más caro. Sí es cierto que ahí ahora también, yo lo veo, hay un propósito, digamos que los centros de datos y todas esas cosas, cada cierto tiempo van renovando su hardware. Y ese hardware que reemplazan, normalmente lo ponen a la venta, pues yo qué sé, en subastas. Realmente no sé muy bien cómo lo harán, pero bueno, lo que quiero decir es que hay empresas que compran ese hardware, lo verifican, comprueban que está en buen estado y todas esas cosas, y luego lo venden a un precio mucho menor. Entonces, eso Correcto. quizá también es a valorar cuando queremos montar un sistema de estas características. Y otra cosa muy a valorar y muy importante de montar un sistema NAS do it yourself es el consumo eléctrico. Porque claro, las marcas comerciales esto lo tienen muy claro. O sea, Synology, QNAP, Terramaster, Green, etcétera, esto lo tienen muy claro. El NAS que te ponga en casa te va a consumir muy poquito. Lo tengo súper optimizado, le voy a poner el procesador justo para que consuma lo justo, pero Claro, compensación, potencia tal. Entonces, claro, si compramos un PC de propósito general, nos va a consumir más, salvo que tenga un procesador que decías tú, un N100. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar esta parte?
Pues aquí tenemos que pensar más que en la solución de NAS como tal, porque para montar un NAS realmente se necesita muy poquita potencia. Aquí tenemos que pensar sobre todo en qué propósito, digamos, aparte del NAS. Es que es paradójico porque es que estamos todo el rato hablando de NAS, ¿no? Pero es que realmente para lo que luego vamos a usar el NAS es para mucho más que ese Un NAS, servidor el casero, propósito. ¿no? Realmente. Claro, 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 ahí está. Entonces, depende de qué tan holgados queramos ir en ese terreno, pues tenemos que mirar un procesador de bajo consumo, un procesador más, digamos, de gama doméstica, como yo que sé, podría ser un i3, un i5, algo así, digamos, de la gama más doméstica, por ejemplo, de Intel. En AMD no estoy tan puesto, pero bueno, también sin ningún problema servirían. Y bueno, pues el consumo eléctrico al final es muy importante porque es un coste invisible en la factura que tú Sí. pagas del NAS, ¿no? Del equipo, pero es un coste que todos los meses la compañía eléctrica te va a pasar, entonces se va a tener en cuenta, por supuesto, sí, sí. Por ejemplo, el NAS que yo tengo, el de Synology, eso está consumiendo cuando no está ahí a tope grabando datos en discos ni nada, pero de media, ese NAS consume menos de 40 vatios. Una cosa así, Claro. que es un consumo muy, muy contenido si pensamos en todas las cosas que tenemos en casa. Y Sí. la Raspberry Pi, por ejemplo, tiene una fuente de alimentación de 27 vatios, con lo cual ese es el máximo que puede consumir. Y la mía en concreto, la Raspberry Pi 5, que tiene un disco SSD pinchado por USB precisamente, Ujú. pues esa está consumiendo unos 6 8 vatios, una cosa así. O sea que Claro. ahí los consumos son muy mínimos, por eso hay que tener cuidado cuando nos compremos, pensemos en comprar Sí. un PC para darle más potencia a nuestro NAS, pues eso tenerlo en cuenta y que no se nos olvide, tenerlo siempre ahí en el horizonte, el asterisco, ¿no? Correcto, correcto, sí, sí, porque es que yo lo veo como un coste, es que muy entre comillas, invisible, porque Sí, sí, no, realmente, total. porque no lo, digamos, no lo tienes presente en el día a día, digamos, de decir, pues me he gastado tanto en el NAS, sí, pero ¿y cuánto lleva gastado en electricidad en que ese NAS funcione? Ahí está la clave. Y según el hardware que elijamos, esto puede ser muy diferente. Como tú bien dices, una Raspberry puede estar oscilando, vamos a poner a la máxima unos 10, 14 vatios poniéndolo. Eh, un NAS, digamos, comercial como tu Synology, como tú muy bien has dicho, puede estar sobre unos 40 vatios. Y luego, bueno, un mini PC comercial, pues suele tener una fuente de alimentación de unos 30, 40 vatios, 50 vatios, o sea Sí, que por ahí más de anda eso también. Sí. no va a poder consumir, es decir, eso es un consumo, digamos, asumible, pero yo, por ejemplo, lo que ahora mismo tengo montado como NAS, que luego entraremos al tema, yo ahora mismo de 200 vatios no lo bajo. Entonces, estamos hablando que son 5 veces lo que gasta tu NAS, Jacobo. Entonces, hay que tener mucho cuidadín con esas cosas Y porque si no, podemos pagar una factura elevada de la luz. y son 5 veces y eso no para, ¿eh? O sea, eso está seguido. O sea, todos los Eh, meses, eh, pam, pam, eh, pam, pam, pam. Hay que tenerlo en efectivamente, cuenta. efectivamente. Sí, 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 desde luego. Bueno, hay mucha gente que pues a lo mejor nos está escuchando y dice, vale, pues voy a intentar montarme yo mi NAS, pero antes hay que avisar de que hay que tener ciertos conocimientos técnicos básicos para poder hacer esto. Si es verdad Ujú. que un NAS comercial, pues tú lo coges, lo instalas, lo enchufas con un cable de red, lo enchufas a la red y luego ya te dice el fabricante, y ahora vas a esta URL y desde ahí haces todo. Entonces, bueno, ahí no hace falta mucho conocimiento, prácticamente pues cualquiera puede montárselo. Pero si nos montamos un do it yourself, hay que saber un poquito más. De qué cosas tenemos que saber? Pues a ver, yo lo definiría de forma bastante sencilla y rápida en que tenemos que tener un poquito de conocimiento sobre redes, en el sentido pues de que el NAS al final es un dispositivo que
95% de las veces vamos a acceder vía red, es decir, vamos a acceder a través de una IP, es decir, una dirección en el navegador o en el sistema de ficheros del sistema operativo que utilicemos, etcétera. Y bueno, pues un poquito de redes en el sentido de saber qué dirección IP le da el router, todas estas cosas para poder, digamos, identificarlo en nuestra red. Y luego, bueno, pues también hay que tener un poquito de conocimientos de hardware, bien sea si compramos un equipo premontado, realmente esto es un poquito indiferente, más allá de saber que si, bueno, pues si vamos a instalar discos SSD, pues seguramente tengamos que quitarle 4 tornillitos al equipo para instalarlos. O si realmente, digamos, optamos por una opción, digamos, compro una carcasa de un ordenador, compro una placa base de un ordenador, compro un procesador de un ordenador, realmente es pues saber montar un PC, básicamente. Exacto. Pero realmente para un dispositivo NAS, yo esto lo veo bastante, digamos, Sí, muy básico, ¿no? O sea, demasiado. Al final no tenemos que ir tampoco a construir algo súper mega complejo, ¿no? Al final buscamos la sencillez y que sea cómodo y sobre todo ahorrarnos unas perritas en el sentido de no optar por lo comercial. Lo que decíamos antes de, por ejemplo, un Belín con 6 bahías NVMe, pues lo máximo que hay que saber de hardware es conectar esos discos. Ya está. O sea, Ya está. tampoco... Sí, sí. Sí, exacto. Además, los fabricantes lo suelen poner bastante sencillito. O sea, Sí, todos hoy en estos, día. la mayoría de estos mini PCs a día de hoy incluso tienen sistemas de acceso rápido, es decir, que tienen un pulsador que tú pulsas y puedes sacar la carcasa, ¿no? Entonces, a veces no te hacen falta ni herramientas realmente. O sea que es muy interesante cómo está evolucionando este mundillo, sí, sí. Uh-huh. Y luego el tema de la configuración de los discos, ¿no? Sería el Sí, último punto a conocer un poquito de qué va el tema, ¿no? Correcto. Al final, esto es sobre todo porque, bueno, hay que tener cierto nivel de conocimiento en saber qué es un RAID, que es, pues, para, digamos, tener redundancia de discos. Esto al final no nos protege contra un desastre. O sea, bueno, nos protege contra un desastre puntual, pero el desastre puede ser de mayor o menor envergadura, ¿no? Entonces, dependiendo de ese nivel de desastre que queramos asumir en cuanto a poder salvarlo, pues optaremos por unos tipos de RAID u otros. Entonces, bueno, normalmente estas cosas las gestiona el sistema operativo, o sea que realmente tampoco tenemos que saber a bajo nivel cómo funciona un RAID, sino que realmente, bueno, saber qué son, saber los diferentes tipos para que luego cuando vayamos a configurarlo a través de la interfaz del sistema operativo, que bueno, ahora después entraremos en ese mundo de de los posibles sistemas operativos que hay para los NASes do it yourself, pues saber qué tipo es cada uno para elegir uno u otro, básicamente, Jacobo. Uh-huh. Sí, correcto. Simplemente, pues como decíamos, ¿no? Tener un poquito de conocimiento de cada cosa. Bueno, y aclarar lo que decías. Un sistema RAID no es una copia de seguridad. Esto hay Sí, que sí. repetirlo mucho. Nos salva de un fallo puntual o nos puede salvar de un fallo puntual, pero no es algo confiable como copia No, no, de seguridad. desde luego. Bueno, vamos con los sistemas operativos, ¿no? Sí, claro. Porque, claro, tenemos todo el hardware, tenemos los discos duros, tenemos el cerebro, pero esto, ¿quién lo gestiona? Porque los sistemas comerciales, pues, traen su propio sistema operativo. Correcto. Synology tiene DSM, QNAP, ay, no me sale ahora cómo es. Bueno, QNAP tiene su sistema operativo también, Ugreen tiene Correcto. Hugos, que le llama ahora al sistema Uh-huh. operativo. Pero claro, si nos lo montamos nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Qué va a gestionar todo esto? Bueno, pues al final, como en cualquier dispositivo, digamos, gestionado por un procesador, al final necesitamos de esa abstracción de sistema operativo que al final es el encargado digamos, abstraer a alto nivel pues toda la operativa que nosotros vamos a realizar con el sistema.
Pero hay, como podemos esperar, al igual que para un ordenador personal, pues tenemos Windows, Mac, etcétera, pues para los NASes hay sistemas operativos, digamos, dedicados con este propósito que pues nos van a hacer la vida mucho más sencilla. Y nosotros realmente lo único que vamos a tener que hacer es coger, irnos a la web del creador de este sistema operativo, descargarlo, meterlo en un pendrive e instalarlo con siguiente, básicamente. Correcto. Podemos meterle un sistema, si somos muy cacharreros, podemos meterle un sistema Linux, una Debian, una cosa así, y montárnoslo Claro, todo nosotros mismos. Es la libertad esa- que nos da, ¿no? El do it exactamente, yourself. claro. Lo hacemos Ujú. nosotros todo a mano, digamos, entre comillas, pero Sí. también hay sistemas como FreeBSD, ¿cómo es? FreeBSD, FreeBSD. Ujú. eh, que nos aporta un poco eso que tú dices, ¿no? Está un RAID también, es decir, hay a día de hoy, ¿qué ejemplos nos puedes poner de este tipo de sistemas? Pues a ver, esto yo lo separaría en dos grandes grupos. Yo diría que actualmente, digamos, la gran mayoría de todos estos sistemas están basados en Linux, porque Linux se ha demostrado que es un sistema operativo, o sea, es una base de sistema operativo muy robusta y muy confiable. Al final, en el mundo empresarial, yo diría que podríamos hablar de porcentajes por encima del 70%, del 80%, que Más, están sí, sí, los, sí, sí. sí, sí, basados en Linux. Y bueno, pues aquí yo los separaría en dos grandes grupos, Jacobo, que son propietarios y no propietarios, en el sentido de, digamos, de todo el tema del open source, ¿no? De fabricantes que hacen estos sistemas operativos y que son hechos por la comunidad, que eso no quiere decir que no vayan a ser robustos o no vayan a ser, digamos buenos, hablando así en términos rápidos, para un sistema do it yourself en el que podamos confiar, o bien, propietarios, pues que hay marcas detrás de ellos, empresas que se dediquen, tienen sus desarrolladores pagados y todas esas cosas para crear estos sistemas. Y estas normalmente pues van sacando sus actualizaciones periódicamente, pero evidentemente necesitan de una fuente de ingresos que normalmente son pues las licencias, ¿no? Efectivamente. Porque aquí en el apartado de propietarios, de sistemas propietarios, pues hablábamos antes de Synology, que tiene DSM. Correcto. Y aquí la comunidad ha hecho algo con DSM, ¿no? Sí. Digamos, cuéntanos aquí qué ha A pasado ver, con esto. Synology tiene el sistema operativo DSM, pero si no me equivoco, DSM tiene como una base que está construida, pues eso, como he comentado, en Linux y tal, y hay una parte de la comunidad como que, bueno, no sé muy bien, es que no lo quiero decir, digamos, abiertamente porque realmente no lo sé, no lo tendría que corroborar, pero creo que una parte de DSM era open source o algo así, entonces esa parte de o sea, la Sí, comunidad sí. cogió esa parte, digamos, y entonces ha logrado hacer que DSM, o sea, el sistema operativo que tienen los Synology, poder montarlo en un equipo, digamos, do Sí, it que no sea en yourself, Synology, en un do it yourself. correcto, y que Ok. funcione pues como si fuera básicamente un Synology realmente. O sea, que el mini PC se sienta Synology y nada, pues tener la interfaz, el sistema operativo de un Synology en un mini PC con tus propios discos, con tu propio hardware, básicamente. Esto se llama Xpenology Correcto, sí, y es verdad que aquí, esto, para que nos entienda la gente, es como pues instalar una versión de macOS nueva en un Mac, en un Mac no soportado, que Apple dice, no, este Mac ya no se puede instalar este sistema operativo. Bueno, pues hay una forma en Internet de instalar el sistema operativo en correcto. ese hardware no compatible, digamos. Bueno, pues esto Ujú. de DSM y de Xpenology es Sí, un poco parecido, ¿no? Nos permite sí, instalar sí, así DSM en es. cualquier lado. Aquí, claro, el peligro de esto es Es las el soporte. actualizaciones y el soporte. Es,
Exacto, exacto. Al final hay que tener en cuenta pues que normalmente con la versión que instalas al principio es con la que te quedas, ¿no? O sea, al final pues tú cuando lo creas, digamos, cuando lo inicias por primera vez, pues tú ahí vas a coger la versión más actualizada que exista, por motivos obvios, pero a lo largo del tiempo, Synology para sus equipos saca actualizaciones de seguridad, actualizaciones pues que pueden incluir funcionalidades nuevas y que tú, por tener ese Spenology, pues no vas a poder optar de una manera sencilla a actualizarlo como lo haría un usuario de Synology, que es básicamente darle actualizar y se Sí, actualiza. efectivamente. Entonces, bueno, Claro. es una opción robusta, es una opción fácil, DSM es un sistema Sí, muy fácil de usar, pero y funciona muy bien, la verdad. funciona muy bien, yo lo puedo corroborar, pero tiene ese riesgo. Sí, sí. Y luego tenemos otro sistema operativo que mencionaba yo antes, otro sistema, digamos, propietario, que es Unraid, que como Sí, decías, funciona por licencias, por precios correcto. de licencias, pero ¿qué es esto de Unraid realmente? Porque mucha Pues gente seguro que me escucha oído hablar de ello, pero ¿qué sí, es realmente? pues un RAID es un sistema operativo para equipos en los que nosotros queremos montar un sistema de almacenamiento en red eh, basado normalmente en RAID, aunque bueno, realmente la palabra un RAID del nombre, bueno, pues no siempre hace Se referencia a extraña. lo que, sí, a lo que quieres montar dentro del equipo, ¿no? Y bueno, pues un RAID es una versión, o sea, es un sistema operativo comercial dentro del mundo de los NASes, que realmente tú pagas una licencia por servidor y aunque bueno, ahora hay matices porque creo que también hay diferentes tipos de licencias en función de la cantidad de discos que quieras instalar, algo así, no lo sé muy bien, pero El tema es que ha habido polémica con esto. Con el tema de Unraid, creo que el año pasado cambiaron el sistema de licencias y, bueno, cabrearon bastante a la comunidad. Ahora ya las hmm, aguas están más calmadas, pero sí que, bueno, hubo ahí sus más y sus menos con la comunidad. sí, y bueno, pues es un sistema que, digamos, al instalarlo, pues nos permite gestionar todos estos discos, los recursos para acceder a nuestros ficheros desde cualquier parte de la red. Y bueno, pues la verdad es que es una opción bastante robusta, o sea, al final un RAID lleva bastante trayecto dentro del mundo de los sistemas operativos para NASes y bueno, pues está muy bien, pero tienes esa, no voy a llamarlo pega, porque al final es que No, es un tú, modelo tú de sabes, negocio, está claro. efectivamente, es un modelo de negocio. Entonces, bueno, pues sabes que si quieres que haya detrás una compañía que lo esté desarrollando, mejorando y que esté detrás, pues tienes este tipo de opciones, ¿no? Mm. Vale, es una opción bueno, que yo no he probado, no sé si tú has llegado a instalarlo y probarlo, pero que, Yo la bueno, probé porque tienes un mes completo, digamos, de prueba y luego pues te ofrecen la opción de decir, vale, pues si lo quieres, pues ya paga la licencia y sigue como si estuviera normal, o sea, no normal y tienes que corriente. reinstalarlo ni nada, simplemente Nada, pagas nada, la licencia simplemente y ya, pagas y a y funcionar lo sigues usando. ilimitadamente. Exacto. Perfecto. Y sí, lo probé y me gustó bastante. Es bastante simple de configurar todo, así que pues la verdad es que está bastante, bastante bien. Bueno, aquí la ventaja es eso, que es un sistema muy robusto, que es un sistema con su soporte oficial, es una empresa lo que está detrás, pero bueno, pues tienes que pagar ese precio por licencia, que realmente tampoco es muy caro, pero bueno. Hmm, Y luego tenemos los sistemas no propietarios, los sistemas open source, lo que nos gusta aquí. exactamente. ¿Qué alternativas tenemos? Porque hemos puesto ahí uno en el guión que yo sí que, bueno, un par de ellos que yo sí que he probado también, pero cuéntanos Sí. tú qué, Pues, a qué ver, hay. aquí tenemos en función del tiempo que llevan en el mercado, ¿no? Porque esto en el mercado open source, digamos, o sea, lo llamo mercado por, digamos, Sí, por englobar. llamarlo de alguna manera, Sí, sí. exactamente, porque realmente no es un mercado. En el open source normalmente todo es gratis, aunque pues luego tú siempre tienes la opción de apoyar al desarrollador o desarrolladores, pues haciendo una donación o cualquier cosa,
Y pues aquí tenemos cada vez más opciones, pero siempre hay, digamos, algunas que son como las pioneras o las principales. Y yo aquí, digamos, que hablaría de TrueNAS, que es un sistema operativo para NASes que es open source, aunque hay una compañía detrás, pero es sobre todo para dar soporte al, digamos, enterprise level, es decir, a nivel empresarial, pero también tienen pues una versión community, que es la de la comunidad, que es open source, que se itera cada poquito tiempo, que puedes ver el código fuente y todo, y funciona realmente bien. De hecho, yo es la que uso en mi día a día y vamos, estoy contentísimo. Sí es cierto que TrueNAS se basa en un sistema de ficheros ZFS, que bueno, pues aquí luego también podemos entrar un poquito en detalle si queremos, pero bueno, al final es la forma en la que el sistema operativo guarda los datos dentro de esos discos duros. Hay diferentes tipos de sistemas de ficheros. Y bueno, pues A ver, dependiendo de... hoy en día ZFS yo creo que es un poco el estándar, ¿no? Sí, Sí es verdad que Synology pues tiene su ya no sé ni cómo se llama. creo que usan BTRS. Exacto. Sí. Entonces, bueno, pues cada fabricante pues usa un poco los suyos, pero digamos que el estándar a día de hoy para sistemas NAS yo creo que es ZFS. O sea, es lo Sí, que todo el mundo se ha puesto de acuerdo bueno, que es lo mejor, ¿no? sí, porque te permite hacer snapshots periódicas de una manera bastante sencilla, te Exacto. permite tener los datos, digamos, de una manera bastante óptima para en cuanto a velocidades de lectura, escritura, etcétera. Está bastante bien, sí, sí, sin duda, sin duda. Y luego, pues tenemos sistemas, digamos, más específicos, ¿no? Porque, por ejemplo, Open Media Vault es, Ujú. sí, para un NAS, pero es más enfocado a un sistema multimedia, ¿no? Digamos. Claro, aquí, digamos, ya entramos en el territorio de los sistemas operativos que no están tan específicos, digamos, no son tan directos hacia el almacenaje de ficheros, digamos, centralizados. Sin ninguna duda nos sirven para ello también, porque, pues, como tú muy bien has dicho, por ejemplo, Open Media Vault es un sistema operativo que nos permite hacer todas estas cosas, pero bueno, las opciones de RAID, las opciones pues eso, de esa tolerancia a fallos, a veces son menores. Y bueno, pues son soluciones completamente válidas, pero bueno, pues digamos, menos serias en cuanto a pues esa redundancia, esa seguridad ante los datos. Claro, es un poco más sistemas operativos, como digo, enfocados en una función y que no tienen tanto en cuenta pues todo el resto, ¿no? Todo el resto de un sistema Claro. operativo global. Tenemos también Umbrel, que decía que este Sí, lo he usado, lo he probado yo en su momento, incluso llegué a hacer un podcast sobre él, que bueno, Umbrel es algo nuevo, es algo que ha salido hace no mucho y que pues quiere hacer las cosas fáciles, pues correcto. lo instalas y a partir de ahí pues tienes una especie de panel de control en el que puedes instalar aplicaciones a través de Docker, etcétera. Pero claro, también tiene esa falta de control, ¿no? Este es muy fácil de montar, pero tiene esa falta de control sobre el servidor como tal, ¿no? Claro, sí. Al final, tanto, por ejemplo, TrueNAS es un sistema bastante cerrado, no deja de tener Linux por debajo, pero, por ejemplo, tú en un Linux, por ejemplo, Open Media Vault está basado en Debian y tú puedes entrar por SSH y instalar cualquier paquete, pues desde apt, desde el gestor de paquetes de Debian. Sin embargo, TrueNAS no. TrueNAS está bastante cerrado para... O sea, sigue siendo open source, hay que tener esto muy en cuenta, pero digamos que su propósito
ante nada, o sea, ante todo, es el proteger, digamos, o sea, darte las herramientas para que tú puedas proteger tus datos. Entonces, por ejemplo, APT y todas estas cosas están desactivadas para precisamente eso, evitar problemas, sobre todo humanos, que puedan poner en riesgo tus datos. Sí, sí. Eso no lo sabía, es decir, TrueNAS no te deja entrar por SSH al sistema. Sí, te deja. O sea, entrar por SSH sí. Lo que pasa es que la instalación de paquetes y todas esas cosas está muy controlada para evitar digamos, cualquier posible fallo humano en toda esa parte, evitar riesgo de vulnerabilidades, incompatibilidades entre dependencias, todas estas cosas. Sí, bueno, un poco como hace Synology con su DSM, que también puedes entrar por SSH, puedes hacer cosas, pero tema de instalación, paquetes, etcétera, pues sí que bastante controlado. Claro. Bueno, esas serían un poco las alternativas que tenemos. Hay más, por supuesto. Hay muchísimas más. Podríamos tirarnos 3 horas hablando de alternativas bueno, pues a las que hemos nombrado, pero así un poco a voz de pronto yo diría pues que en cuanto a sistemas propietarios yo pondría DSM, Xpenology por la parte, digamos, closed source en el sentido de la palabra, teniendo en cuenta que Xpenology al final lo que va a hacer es hacerle creer a tu dispositivo que es otro dispositivo, en el sentido de, pues, decirle, vale, pues tú eres un DS 218 y realmente es un mini PC. Y luego, pues, por la parte, digamos, más legit, por decirlo de alguna manera, pues tenemos, por ejemplo, un RAID, que es una versión o sea, es una opción bastante buena en cuanto a closed source. Sí. Y luego TrueNAS Open Media Vault, pues dependiendo del propósito que queramos darle a nuestro equipo. Sí es cierto, Jacobo, que me gustaría comentar una cosa sobre TrueNAS Open Media Vault, y es que como TrueNAS está basado en ZFS, normalmente vamos a necesitar de un poquito más de recursos en cuanto a RAM y procesador para que el sistema funcione correctamente. Entonces, quizá TrueNAS, de hecho, creo que no se puede instalar, por ejemplo, en una Raspberry Pi, sin embargo, Open Media Vault sí. Entonces, pues, hay que entender esos pequeños matices porque, pues, si no, puede generar confusión a la hora de decir, oye, ¿y qué sistema operativo? Ya tengo mi equipo, ¿ahora qué sistema operativo le instalo? Claro, bueno, si tienes una Raspberry Pi, lo lógico es instalarle el Raspberry Pi OS o alguna alternativa, ¿no? Pero es verdad que, bueno, TrueNAS, ahora no sé con la Raspberry Pi 5 si se puede instalar, desde luego antes... Tendría que investigarlo. Sí. Yo diría que sigue como antes, yo diría que todavía no. Pero bueno, que claro, hay que tenerlo todo en cuenta. Y también hay que abrir un melón de los sistemas virtualizados. Porque aquí no nos vamos a meter mucho, porque yo he hablado mucho de Docker, que no es un sistema virtualizado como tal, pero bueno, lo vamos a meter aquí. Sí. Pero el melón gordo es Proxmox, que tengo a la gente en el grupo de Telegram, a los más cacharreros todos los días, Jacobo, prueba Proxmox. Sí, yo... Hace matar moscas a cañonazos. A ver, a mí, al final, Proxmox es un hipervisor, hay que saber qué es un hipervisor. Un hipervisor, al final, es un sistema operativo que lo que te permite es instalar de manera virtualizada y, digamos, muy separada, pues diferentes máquinas virtuales. Esto yo lo explicaría como un sistema operativo que te permite tener N ordenadores, digamos, N sistemas instalados en tu equipo. En un equipo físico tú puedes tener pues diferentes cosas ejecutándose a la vez y bueno, pues dependiendo de si creas una máquina virtual, pues es un sistema completamente aislado o luego tienes sistemas de containerización como puede ser los LXC y demás que usan, digamos, los recursos de ese mismo hipervisor para poder ejecutar pues diferentes recursos, bien sea pues un Debian, bien sea pues yo qué sé, un contenedor normal y corriente de cualquier cosa, un servicio, vaya. Sí, para que nos entienda la gente, esto podríamos tener un mini PC al que le instalamos el sistema operativo Proxmox y dentro de Proxmox en una máquina virtual instalamos TrueNAS. Una cosa así. Y en otra, Open Media Vault. Y en el mismo equipo tenemos los dos
NASes, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Al final no va a ser lo común tener dos sistemas operativos de NAS instalados en un mismo equipo, pero bueno, quizá para probar y decidir cuál elegir puede ser una buena opción. Sí, sí, desde Sí, luego. sobre todo para pruebas, yo lo usaría para pruebas. Ahora, para temas de producción, salvo que tengas un equipo muy potente, como por ejemplo es tu caso, que lo hablamos, Sí. lo veo matar moscas a cañonazo muchas veces. Sí, sí, sí. Al final esto lo que te permite es aislar. Esto es aislamiento en el sentido de decir, vale, pues yo quiero tener el NAS solamente para almacenaje de ficheros. Y luego todos mis servicios, es decir, pues yo qué sé, desde un descargador torrent o o yo qué sé, cualquier servicio Docker que queramos instalar, un Uptime Kuma, cualquier servicio, vaya, tenerlo fuera del NAS, es decir, que no tengan acceso a los registros del NAS, que sea pues virtualizado dentro de Proxmox y que luego le podamos dar acceso a un recurso Samba, a un recurso lo que sea, para que pueda escribir datos en el NAS. Pero digamos, esto es, digamos, separar, es decir, llevarse cada cosa dentro de su propia estantería, digamos. Efectivamente, ahí estamos. Bueno, y no podemos olvidar mencionar, aunque sea de pasada, porque también he hablado mucho aquí, el tema del SAI. O sea, si Sí, tú sobre tienes un... todo en los últimos tiempos que hemos vivido aquí en Sí, sí, España, sí. desde luego. Si tienes un NAS, sea comercial, sea do it yourself, sea como sea, hay que ponerle un SAI, Nico, porque el Por daño que puede favor. hacer un corte de electricidad en un equipo de estos puede ser gordo. Sí, sí, sobre todo porque, bueno, lo que peor llevan los discos duros y en general cualquier equipo electrónico es el arranca para. Es decir, el de repente estoy encendido, de repente estoy apagado, de repente estoy encendido, de repente estoy apagado. Porque si se produce de una forma brusca, pues normalmente pues, no se realizan lo que un sistema operativo hace cuando tú le das a apagar sobre los discos, o sea, apagarlos de una forma correcta, después de Ordenada. desmontarlos exactamente. Y bueno, pues podemos llegar a romper los discos y quedarnos sin nuestros datos, que es justo lo que queremos evitar, Jacobo. Efectivamente. Así que simplemente dejar ahí la notita de sistema SAI, una batería mínima, que sea mínima, pero para que se Por puedan apagar favor. las cosas Sí, sí, ordenadamente. desde Oye, luego. cuéntanos, ahora sí, cuéntanos tu experiencia, tu Buah. progresión en este mundo, que es lo que va a interesar mucho a la gente, porque nos decías al principio que empezaste con una Raspberry Pi 4 Correcto. y a día de hoy tienes Sí. un servidor que gasta 200 vatios. A ver, Sí, sí, no, desde luego que es un salto. ¿Cómo empiezas con un equipo que diría es la excelencia en bajo consumo y acabas con un Dell R730, que es lo que tengo, que gasta pues la friolera de mínimo 200 vatios? Que estos equipos, o sea, bueno, el equipo que yo tengo tiene dos fuentes de alimentación de 750 vatios cada una. O sea es que que puede llegar a tragar, pues eso, una buena friolera de watts. Y bueno, pues como bien anticipaba Jacobo, yo empecé con una Raspi 4 bueno, conectándole un disco USB y ahí, con Open Media Vault, digamos, fue el sistema operativo que yo elegí en su día para esta Raspberry, ir almacenando mis ficheros y durante mucho tiempo, realmente, esto fue mi NAS. Yo ahí almacenaba mis ficheros, tenía una copia de ellos, siempre teniendo en cuenta que, digamos, yo todos los ficheros que tenía en la Raspberry normalmente los tenía en mi equipo, por lo tanto realmente sí que existía una copia, es decir, un archivo estaba en mi ordenador y también en la Raspberry. Por lo tanto, ante desastre, pues ya tendría que darse muy desastre para que desapareciera de ambos sitios a la vez. Pero bueno, esto lo tuve durante un año y medio, un par de años, y di un salto a un mini PC.
un mini PC de la marca Chuwi que suena a China 100%, o sea, un nombre más chino yo creo que es imposible, Jacobo. Es imposible. Sí, sí. Hubo una época Pero en que Internet estaba plagado de reseñas de tablets Chuwi. Pero vamos, o sea, metieron una de pasta ahí. Sí, brutal. Además de verdad. Y bueno, tuve un equipo Chewy con un Intel N100, que es un procesador pues de bajo consumo de Intel, que tiene cuatro núcleos y 12 gigas de RAM. Y aquí yo ya empecé, digamos, a cacharrear un poquito más en serio. Le metí TrueNAS en un primer lugar instalado directamente en el disco duro interno. Y le conecté una carcasa USB, que vuelvo a decir lo mismo, no es lo recomendable, pero quizá es lo más sencillo cuando tampoco te quieres calentar la cabeza con tarjetas de expansión M2, de todas esas cosas. Y bueno, pues ahí estuve, digamos, durante un tiempo cacharreando. Luego dije, voy a probar esto de Proxmox. Instalé Proxmox en el mini PC y virtualicé el NAS. Y nada, pues ahí estuve pues también durante otro año, una cosa así. Y la verdad es que bastante contento. O sea, no tuve ningún inconveniente durante este tiempo. Y bueno, sí es cierto que aquí quiero comentar una cosa y es que cuando uno monta un sistema, digamos, NAS que quiere tener seguridad sobre sus datos, es importante mencionar, digamos, la estrategia de seguridad de copias en cuanto a los datos, ¿no? O sea, tener el NAS y luego en una ubicación remota tener una copia de los datos del NAS. Y bueno, pues aquí TrueNAS facilita muchísimo las cosas. Al final tiene pues una pestañita dentro de la interfaz web donde tú le puedes poner un proveedor de almacenamiento en nube, por ejemplo, o bien otro ordenador con TrueNAS o cualquier otro sistema. Te conectas a él vía, por ejemplo, SSH, SFTP, cualquiera de estos, y realiza periódicamente copias de tus datos. Y esto es pues muy interesante. Y entiendo que hace copias incrementales, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí. Vale. Entonces, realmente, digamos, la primera copia siempre es la que te va a tardar más y luego, pues, si simplemente has añadido un fichero de 1 mega a ese directorio, digamos, hablando rápido, pues va a subir ese fichero de 1 mega, ¿no? Claro. Y bueno, pues lo que os comentaba, que decía que, bueno, yo estuve durante un tiempo con un mini PC Chewy al que le di bastante caña y que realmente ahora lo tengo en casa de mis padres, pues instalado con diferentes cosas, con un AdWord para el tema de los anuncios y tal a nivel de red. Y bueno, pues también como servidor multimedia para películas y tal. Y la verdad es que funciona perfecto. O sea, yo estoy muy contento con él. Pero bueno, salieron ofertas en un sitio que tenía yo ya bicheado de software, de hardware empresarial. Y decidí dar el salto porque quería, digamos, meterme más de lleno en base a mis necesidades en el mundo de la virtualización, digamos un poquito más de cloud computing y todas estas cosas, que al final cloud computing es un nombre que suena ahí súper extravagante, súper loco, sí. Pero es tener... Computing el ordenador de otro, ¿no? Que exactamente, eso es, Jacob, eso es. Solo que en este caso, pues es un ordenador tuyo, pero en otro lugar, que en este caso pues es en un servidor que yo pues adquirí un R730 a bastante buen precio. Normalmente estos equipos tienen un precio muy elevado de salida, o sea, realmente yo creo que nadie se lo compraría nuevo a día de hoy para un propósito doméstico. Pero digamos que estos equipos de segunda mano que venden empresas, pues
tienen una potencia más que sobrada con hardware un poquito más, digamos, desfasado a día de hoy, pero que sigue siendo muy potente y que sigue siendo pues una opción. No, está claro. A ver, lo que dices, un Dell, es Dell, ¿verdad? Sí. Un Dell R730, que es un equipo, eso, pues de empresarial, que no sé lo que puede costar, pero a lo mejor se acerca a los 3.000 euros o una cosa así. Nuevo seguro sí, que llega, nuevo seguro que llega o los pasa, vamos, seguro. Sí, entonces, claro, pero cuando las empresas se deshacen de ellos para actualizarse, que es algo que pasa cada 5 años a lo mejor, sí. Pues claro, estos equipos que para ellos están desfasados, para nosotros que tenemos a lo mejor un mini PC, como tú decías, con un N100, el salto de potencia es, bueno, increíble, ¿no? También el de consumo, como decíamos. Pero claro, aquí justo te iba a decir que potencia en ambos sentidos. Potencia en el sentido computacional de decir, en el mini PC podía ejecutar 10 servicios y ahora voy a poder ejecutar 100 servicios. O 1000. O 1000, perfectamente, o sea, pero también potencia en el sentido de que tenerlo enchufado a la luz te va a consumir mucho más, claro. Me decías que, claro, tú compras este equipo también porque tus objetivos cambian, ¿no? O sea, sí. Ya no es tanto el tener un NAS, sino tener servicios autoalojados de manera, digamos, más o menos productiva. Es decir, yo en mi día a día, como os he comentado, soy desarrollador y pues yo he descubierto diferentes herramientas, o sea, diferentes servicios self-hosted, es decir, autoalojados, que me hacen la vida más fácil en mi día a día. Claro, ¿qué pasa? Cuando esta necesidad cada vez es más creciente, pues va necesitando más potencia y pues digamos que de una manera u otra, pues decidí que dar el salto a este Dell pues era una buena opción porque en cuanto a precio me salía bastante económico y dije pues vamos allá y eso, pero ya vuelvo a decir que claro, lo que la factura de la luz antes en 30 vatios de consumo continuo, la factura de la luz a lo largo de un mes podían ser, no sé, 10, 15 euros, todo lo más. Ahora son 40 euros al mes de luz y claro, al final pues eso mes a mes pues es mucho dinero. Claro, pero hay que tener otra cosa en cuenta porque ¿tú crees que ese mayor consumo de electricidad lo compensas con lo que te ahorras en suscripciones? Yo personalmente sí, pero porque soy muy cacharrero. Es decir, yo antes pagaba las suscripciones típicas de almacenamiento de iCloud. Yo tenía el plan de 2 teras que son 10 euros al mes y ya se me estaba quedando corto porque, bueno, pues tenía muchas fotos y muchos vídeos y todo este tema. Y también lo compartía con mi hermana en familia y tal, y al final pues todo va sumando y llega un momento donde dices, jolín, es que el plan de 10 euros ahora no me vale, ahora necesito el de 20. Y claro, 20 euros al mes durante un año son 240 euros, entonces al final todo va sumando, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a suscripciones de servicios multimedia, todas estas cosas, pues eso. Y luego, pues evidentemente también digamos, cuando usamos herramientas, digamos, que nos facilitan la vida en cuanto a nuestro trabajo, pues ahí también hay un ahorro de tiempo que al final se traduce en dinero y bueno, al final pues es como mínimo de valorarlo. Ahora, eso sí, aquí estamos viendo, digamos, una relación directa entre lo que me ahorro de dinero en cuanto a suscripciones, pero hay que tener una cosa muy en cuenta y es que todos estos sistemas que uno se monta por sí mismo, sobre todo cuando sale del círculo de los NASes, es decir, cuando ya pasa a indagar más en temas. ¿No? Exactamente, exactamente. Hay un coste, este sí que sí es invisible, porque no tiene efectos sobre la cartera, sino que tiene efectos sobre nuestro tiempo.
Y entonces ahí es la clave, Jacobo. Es que con eso, yo creo que con eso juegan las marcas comerciales, evidentemente, Sí, ¿no? sin Es ninguna decir, duda, sin ninguna duda. seguramente lo que tú te puedas montar sea mejor, sea más potente, sea más moldeable, lo puedas, bueno, pues poner todo más a tu gusto, pero ¿a qué precio, no? Y es al precio del tiempo. Las marcas comerciales juegan con eso, entonces yo siempre digo, si quieres un NAS, montártelo tú mismo, si quieres montarte un NAS tú mismo, como es, bueno, como si quieres eh, autoalojar tus servicios, etcétera, etcétera, te tiene que gustar. Sí, No sí. puede ser que cada vez que tengas que cambiar algo, actualizar algo, etcétera, digas, joder, es que ahora Sea un tengo que suplicio. ponerme, sea un suplicio. Porque entonces esto no funciona. Entonces, esto de Mm, montarse un NAS do it yourself uno mismo, pues es algo que te tiene que gustar. Sí, Si sí. quieres algo más desatendido, que te coma el mínimo tiempo posible, que solo haga una cosa específica y que no te lleve eso, pues quebraderos de cabeza, entonces tienes que ir a la parte comercial. Do it Exacto, yourself porque te tiene que lo vas gustar. a comprar, lo vas a enchufar y lo tienes funcionando. Ahora, Exacto. eso divertido tiene poco en el sentido de Sí, decir, nada. tú lo compras, lo enchufas, lo tienes funcionando, que tú lo querías para guardar ficheros y nada más. Perfecto. O sea, es que Exacto. vas a llegar y ya lo tienes. Y seguro que lo que te vas a ahorrar en tiempo, a lo mejor de montar todo el sistema y tenerlo funcionando por tu parte, sí, aunque bueno, también yo voy a ser sincero, montarse un NAS do it yourself con un sistema operativo y tenerlo de NAS realmente en cuanto a inversión de tiempo realmente no es mucha porque es Sí. instalar un sistema operativo, los discos, configurarlo y ya. Pero normalmente el que se instala un NAS do it yourself al final indaga más en todo este tema de Docker, virtualizaciones y servicios y tal, y al final todo eso requiere tiempo y el tiempo tiene un precio, por supuesto. Exacto. Entonces, lo que decimos, ¿no? Hay que saber que ese coste invisible, este sí, como decías, ese está ahí en este Sí, tipo sí, sí, de montajes. desde luego. Eh, queríamos hablar un poco también sobre reutilización de hardware, ¿no? Porque estamos hablando Sí, siempre de nos compramos una Raspberry Pi, nos compramos un mini PC, nos sí, compramos un siempre ordenador tenemos la empresarial, palabra compramos, o comprar. sea, el verbo comprar, ¿no? Pero no, no tiene por qué ser así. Exactamente. Seguro que por casa, que somos más cacharreros, como digo, tenemos algo que podemos usar como NAS. Un PC viejo, un portátil viejo, un mini PC viejo de la empresa que ya quedó desfasado y pues nos lo vendió la empresa por 50 euros o una cosa así. Nux. Bueno, cosas que tenemos por casa que ya tenemos guardadas, tenemos apartadas, pero hay que pensar que para servir de NAS no hace falta mucha potencia de procesador. Entonces, Que va, para un nada. procesador antiguo, un portátil que tenga un i3, que para el día a día, para levantar Windows 11, eso no se mueve, pero Ujú. para usarlo de cerebro de un NAS nos puede valer también. Hay que pensar en eso. Desde luego, sin ninguna duda, Jacobo. Además, es, digamos, yo creo que la parte más, digamos, de alguna manera ilusionante de todo este mundo porque le damos una segunda vida a los dispositivos que tenemos en casa y en vez de tirarlos, pues nos cumplen un papel muy bueno en cuanto a un segundo cometido como puede ser un NAS. Y vaya, es que es lo que tú comentas, un ordenador que la empresa nos ha vendido por 50 euros porque ya está desfasado, tú coges, lo formateas, le instalas un sistema operativo de estos de NAS, le enchufas los discos y ya está. Y tú, o sea, porque claro, tú te imaginas un NAS y lo que menos te imaginas es un portátil, pero es que realmente un NAS, digamos, es algo que va a estar enchufado a la luz 24/7, digamos, de una manera normalmente arbitraria, por decirlo de alguna manera, porque también Sí, podemos tener un totalmente. NAS on demand que se apague a ciertas horas del día y demás, pero generalmente va a estar siempre enchufado a la luz, enchufado a la red y ya está. Y un sistema operativo que gestione lo que tengamos ahí instalado y no hace falta, no hace falta más. Incluso un portátil, aunque la batería esté un poco jodida, incluso tiene el SAI incorporado, ¿no? O sea, ya Co- incluso co- cor- te puedes ahorrar eso. correcto. Eso es, desde Sobre luego. todo, Y a ver, no para montar a lo mejor un sistema productivo,
un sistema Claro. final, pero para cacharrear y probar cosas, pensad lo que tenéis por casa de este tipo de cacharros, porque para montarle un TrueNAS y para probar cómo funciona, o montarle un RAID un mes, o tal, es que es genial, eso es genial. Es genial, sí, sí. Además, vas a disfrutar como un enano, seguro, porque la satisfacción, al final, no hemos hablado de algo que tienen todos estos proyectos, digamos, do it yourself, que planteamos, y es que la satisfacción personal de decir, oye, he cogido un PC que por sí mismo no es nada, o sea, es un cacharro que, bueno, pues tiene un procesador, tiene cosas, pero por sí mismo no es nada, y le estoy sacando una utilidad que realmente, jolín, en mi día a día me simplifica la vida. Y al final eso, cuando te das cuenta, es muy satisfactorio porque dices, jolín, es que esto yo lo tenía aquí sin uso y ahora pues me hace la vida más fácil porque puedo acceder a mis fotos desde todos mis dispositivos sin tener que conectar discos o puedo ponerle a mi madre en el móvil una aplicación que se llama iMic y puede ver las fotos de todos los viajes que hemos hecho en familia. Todo ese tipo de cosas realmente son muy satisfactorias y, oye, pues si además le damos uso a algo que tendríamos ahí arrumbado sin utilizarlo, acumulando polvo, pues oye, qué mejor, ¿no? Sí, sí, esto está claro, sin duda. Bueno, ¿qué nos recomienda Nico? Aunque creo que ya a través de nuestra conversación ya ha quedado bastante claro. Pero, ¿qué nos recomienda Nico a los que nos planteamos un NAS do it yourself? Digamos, no algo básico, Sí, no empezar con una Raspberry Pi, sino sí, algo ya un poquito serio. Una caja, un sí, sí, ordenador, una caja para discos, un RAID. sí. ¿Qué nos puedes recomendar? Pues a ver, yo, más como está el mercado ahora mismo, yo sin duda, si un colega me dice, oye Nico, me quiero montar un NAS y quiero que sea algo que sea resultón, que a lo largo del tiempo se mantenga bien, que no me caliente mucho la cabeza porque no tengo mucho tiempo, me gusta el tema porque tenemos que partir de la base que tú muy bien has dicho, Jacobo, que tiene que gustarte, digamos, para que si tienes algún problema, pues, digamos, puedas invertir un poquito de tiempo en solucionarlo. Pero si a mí me preguntan, yo iría a por un mini PC de bajo consumo que nos dé los mínimos problemas posibles en cuanto a mantenimiento y demás, que tenga suficientes bahías NVMe, sobre todo para, dado el precio ahora de los discos de estado sólido, porque al final un NVMe nos va a dar más velocidad de lectura y escritura y además también pues el tema de los golpes, el tema Sí, lo de tolera mucho mejor. lo tolera mucho mejor y bueno, pues que tenga una suficiente cantidad de discos en cualquiera de sus variantes. Evidentemente, si es un mini PC, normalmente los mini PCs no van a tener sitio para encajarle un disco duro mecánico como tal, aunque estamos hablando de mini PCs, pero un mini PC también es el típico ordenador estos que se usan en las oficinas, que es un Dell de estos que son así finitos, pero que están debajo del monitor, que los usan normalmente como pie del monitor. Y esos PCs son muy buenos porque tienen capacidad para discos SATA y normalmente también tienen una o dos ranuras PCI en la que podemos encajarle pues tarjetas de expansión NVMe, ¿no? Y pues encajar ahí discos y eso es un muy buen proyecto para comenzar y para que perdure a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, pues yo tiraría por esa parte. Si en cuanto a procesador, tiraría por algo de bajo consumo, porque yo, por mi trayectoria personal, he visto que realmente lo que más merece la pena y el dinero realmente es algo que consuma poco a lo largo del tiempo, porque de nada, de poco sirve gastarte, no sé, 300 euros en un servidor empresarial si luego al cabo de un año te has gastado 500 euros en luz, ¿no? Ya, claro. Está claro. Entonces, pues ahí Vale, es pues el nos tema. quedamos con esa idea. Mini PC con ranuras NVMe y si queremos ya tema de discos mecánicos, pues un
mini PC, que es que no sé cómo se llaman, pero bueno. Un PC, sí, un PC que son cajas de oficina. De media altura, sí, un PC. Exacto, de media altura, eso es. Sí. Vale, y ahora te voy a comentar mi caso, en qué situación estoy yo ahora mismo y a ver si con lo que me cuentes llego a una conclusión de qué hacer, porque ahora mismo me encuentro en un punto un poco extraño, ¿vale? Ya. A ver, sabe mi audiencia que mi servidor principal, aunque tengo la Raspberry Pi 5 también, en la que ya estoy corriendo varios servicios en Docker, pero mi servidor principal, el almacenamiento principal, es un Synology DS920, que me compré el año de la pandemia, que funciona muy bien. Es de 4 discos, tengo 4 discos de 10 teras cada uno. Y el problema es que se me está quedando corto a nivel de capacidad, ¿vale? Aunque parezca mentira, bueno, está casi lleno, ¿vale? de almacenamiento. Entonces, quiero ampliarlo, pero tengo dudas de cómo. O sea, quiero ampliar mi almacenamiento, el almacenamiento de mi servidor, pero tengo dudas de cómo. Por un lado, por lo que hemos hablado, Synology ya no me parece una opción. Pues por lo que están haciendo, ¿no? Sí, por el cambio de modelo de negocio, digamos. Exacto, que han... A lo mejor en otra situación o con otras decisiones de Synology, lo que haría sería vender y comprarme uno de 8. Uno superior con más bahías para que te permita meter más discos, sí. Sin más. O incluso comprar una unidad de estas de expansión que tiene Synology para conectar a... el mío lo soportaría. Tiene unidades de expansión que son cajas donde metes más discos duros, pero el proceso, o sea, lo conectas por SATA al Synology original y ya está. Pero es que no quiero invertir en Synology, simplemente, pues por lo que están haciendo, ¿no? Y por el cambio del modelo de negocio, porque ahora los nuevos equipos ya solo soportan sus propios discos duros. Vete tú a saber si en un futuro, en 2-3 años, van a decir, no, ahora los antiguos también solo pueden soportar discos duros oficiales, ¿no? Entonces, que lo hagan a través de una actualización y te quedes vendido. Efectivamente. Entonces, no quiero invertir en Synology por este camino que están tomando. Además, si bien originalmente compré Synology también un poco pues, por el sistema operativo, por sus propias aplicaciones que tenían, ese tema también a nivel usuario también lo han ido limpiando, es decir, todas estas aplicaciones de usuario las han ido limpiando, aunque bueno, tienen ahí Synology fotos, etcétera, pero el resto de cosas se las han ido eliminando, de ese vídeo, de ese audio, todas estas cosas. Pero me da igual porque yo a día de hoy no necesito esas aplicaciones propietarias de Synology. O sea, yo todo servicio que necesito a día de hoy lo monto en Docker, fin, se acabó. Sí me preocupa un poco cambiar por el sistema de backups, porque sí que es verdad que Hyper Backup de Synology va muy bien, pero bueno, con rsync o con otras soluciones creo que se puede montar fácilmente una cosa similar, ¿vale? No. Sí, está en lo correcto, Jacobo. Entonces, sí. Bueno, por ese lado me puedo quedar más tranquilo. Y mi otra duda es, ¿qué hago? Entonces, separo Plex, porque claro, el problema de todo este almacenamiento evidentemente es Plex, ¿vale? Tengo mucha documentación mía y tal, pero el 80% de los datos que hay en este servidor es contenido para Plex. Entonces digo, bueno, pues separo Plex del resto, le meto más disco a la Raspberry Pi, saco todo del NAS, lo muevo a la Raspberry Pi, etcétera. Bueno, hay una reorganización, pero creo que a nivel de almacenamiento me voy a seguir quedando corto a la larga, ¿no? Pues a lo mejor este cambio me lo soluciona el problema un año o año y medio, pero sé que cada año y medio voy a volver a tener este problema. Entonces, estoy en esa situación que no sé muy bien qué hacer. Me preocupa mucho el tema de la tolerancia de fallos, del sistema de discos, etcétera. No quiero perder nada, como decíamos antes. Entonces, no sé qué hacer. O sea, no sé si comprarme un NAS superior de otra marca y probar Ugreen, probar Terramaster, probar otra cosa, o ya directamente dar el salto y comprarme un mini PC, ver de comprarme una caja RAID externa y cómo lo monto, no sé. Estoy en un punto que no sé qué hacer. Entonces, bueno, no quiero que me soluciones tú la vida, ¿no? Pero sí que dame consejos o dime a lo mejor qué camino seguirías tú. No, claro, al final tus preocupaciones son completamente normales de alguien que tiene un cacharro que le ha funcionado muy bien en el tiempo desde que lo tiene y se le ha quedado corto y dice, ¿y ahora qué hago? Porque la marca que yo venía usando y me venía muy bien, pues ahora ya no es tan confiable, digamos, para los mortales como
como lo era antes, ¿no? Y bueno, pues es completamente normal la preocupación. Yo, a ver, aquí pensaría un poco en, digamos, en todo lo que hemos hablado a lo largo del podcast, en el sentido de decir, oye, pues, ¿qué tanto quiero, digamos? Hay que tener siempre en mente que lo más importante es lo que tú muy bien has dicho, que es, quiero tener mis datos seguros, es decir, quiero tener tolerancia a fallos, quiero tener, digamos, que sea un sistema robusto, que nos sirva pues para su cometido principal y lo haga bien. Y bueno, pues que tenga backups externos de una forma sencilla y demás. Yo aquí tiraría por Trunas. Trunas es una opción muy, muy buena en cuanto a sistema operativo, pero claro, el hardware donde puedes instalarlo, pues ya varía un poco. Sí es cierto que incluso pensando en estos NASes de Ugreen, de Terramaster y demás, hay opciones en las que, digamos, por hardware te venden pues lo típico que es el PC con unas cuantas bahías para HDDs y demás, y pueden ser una muy buena opción, y tú a ese equipo luego le puedes instalar el sistema operativo que más te convenga, si no te convence el del propio fabricante, que también hay que tener en cuenta que normalmente estas empresas chinas, pues si les funciona muy bien el producto, pues lo mantienen a lo largo del tiempo, pero quizá vamos a poner un supuesto, ¿vale? Xiaomi, que empezó con los móviles, luego un tema de domótica y todas estas cosas también le ha dado mucha caña, pero digamos que descontinúa ciertas líneas de negocio que no le han funcionado bien. Imagínate que en un futuro tu NAS que has comprado deciden descontinuar el sistema operativo y tú ya te quedas ahí un poco vendido, ¿no? Entonces tú siempre tienes que tener esa opción de poder instalar el sistema operativo que a ti más te convenga. Yo tiraría por algo robusto. Es que mi duda, perdona que te corté, Nada. Mi duda también es, vale, me voy a otro fabricante, pero es que a lo mejor al cabo de unos años vuelvo a estar en la misma situación, ¿no? Vuelvo a estar limitado a lo que haga Synology, lo que piense Synology hacer con su sistema operativo, o Ugreen, o Terramaster. Entonces, claro. Por eso yo creo que cobra todavía más sentido el hecho de decir, tiro por algo que sé que a lo largo del tiempo va a resultar en todo esto, porque al final, por ejemplo, cuando hablo de Trunas, está hecho por la comunidad, pero hay una empresa también detrás. Trunas tiene soluciones empresariales. Normalmente el que un producto esté también orientado al ámbito empresarial va a llevar consigo un soporte que generalmente va a ser de calidad, porque hay empresas confiando sus datos y digamos la forma en que trabajan a esa solución que esta empresa nos puede dar. Y bueno, al final que esté respaldado por la comunidad siempre va a ser algo muy positivo, en el sentido de que siempre va a haber alguien detrás que, bien sea porque lo tiene él mismo en su propia casa y tiene los conocimientos y el tiempo, va a seguir mejorándolo, o pues al menos va a mantenerlo, y siempre vamos a tener ahí, digamos, documentación, resolución de problemas, etcétera, ante cualquier posible problema, ¿no, Jacobo? Entonces, vale, el sistema operativo lo tengo claro. Trunas. Pero ¿sobre qué monto eso? ¿Sobre qué hardware lo monto? Pues depende de lo que te quieras complicar un poco la vida y del tiempo que quieras invertir en ello. Yo sí es cierto que si se te ha quedado corto ese NAS con 4 bahías, tiraría por algo que quizá tuviera más de 4 bahías, no con la necesidad de llenarlas todas a día de hoy. No, claro. Pero sí con la intención de, uno, reutilizar tus discos, porque sí que es cierto que hemos estado hablando del coste del equipo y demás, pero al final el almacenamiento es un coste también a tener muy en cuenta. Sí. Porque no es lo mismo tener un disco duro nada más que tener 2 discos duros, que 3, que 4, que 5, que 6, etcétera, pero tampoco hace falta hacer una inversión descomunal al principio para almacenar 1 tera de datos, ¿no? Al final, decir, ¿para qué me voy a montar un RAID con 8 discos duros de 10 teras
si nada más que voy a usar 20 teras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Totalmente. Entonces, pues, digamos, abierto a posible expansión a futuro, entonces yo diría que tiraría por quizá un mini PC barra PC, en el sentido de que te permita tener pues vías de expansión por SATA y demás, para que tú puedas tener pues tu caja para los discos y demás. Esto pues podríamos investigarlo y ver qué opciones se pueden... Yo lo que he visto algunas opciones de cajas de 8 bahías, que sería un poco Ahí lo que yo está. estaría buscando. Cajas Muy RAID de bien. 8 bahías que luego pues tienen varios tipos de conectividades, ¿no? Pues tanto es SATA, como bueno, USB 3.0, que por ahí nunca lo montaría, pero bueno, con conectividad SATA, y ahí ya sí que pues a lo mejor es hacia lo que tengo que ir. Claro. La caja de almacenamiento por un lado y el cerebro, Por otro. Por el otro, ¿no? Porque siempre que se te pueda quedar desfasado, o que no desfasado, porque al final el NAS como concepto nunca va a necesitar muchísima potencia, ¿no? Claro. Pero, o sea, al final el cuello de botella, por decirlo de alguna manera, lo vamos a tener en la velocidad de los discos, pero un procesador de hace 5 años sigue siendo muy capaz a la hora de montar este tipo de sistemas. Entonces, ahí, digamos, desfasado en el sentido de que queramos instalar más servicios, queremos expandirlo para usarlo para muchas más cosas y se nos quede corto. Si tú tienes tus discos, digamos, separados, digamos, formateados, o sea, formateados en el sistema de que el sistema operativo que has utilizado para dar formato a esos discos y usarlos pues sea un estándar, ¿no? O sea, que esté ampliamente aceptado por los diferentes tipos de sistemas operativos, y que digamos que no sea una tarea, digamos, súper imposible la recuperación de datos ante un desastre, ¿no? Es decir, jolín, se me ha freído el procesador, algo que es poco probable, pero oye, puede pasar. O sí. se ha roto el módulo de RAM del PC. ¿Ahora qué hago? Pues compras otro PC idéntico, montas el sistema operativo, enchufas y a funcionar. Pero bueno, que tampoco tiene por qué ser idéntico, ¿no? Es decir, oye, pues se me ha roto, pues compro uno mejor, actualizado a la fecha de día de hoy, y ahí pues restauro mis archivos. Mis datos siguen estando en el RAID con un sistema por supuesto compatible y sigue estando todo ahí, ¿no? Porque es eso también con Synology, ¿eh? En estos 5 años que llevo con el NAS, que insisto, muy contento hasta ahora, pero bueno, ha llegado un punto de darle una vuelta. Pero todos mis miedos es, vale, se jode la placa base del Synology. Aquí no tengo alternativas. O sea, aquí la alternativa es ir a Synology y decir, oye, mira, se me ha estropeado, arréglamelo, me cobrará lo que me tenga que cobrar, lo que sea, y ya está. O sea, pero no tengo alternativa. O sea, la alternativa y realmente yo creo que también es su modelo de negocio, ¿no? Al final ellos te venden el NAS para que tú tengas que sacarlo de la caja, enchufarlo y a funcionar, pero sabes que si tienes un problema, al final al único que vas a poder acudir es a Synology y decirle, como tú muy bien dices, repárame el equipo o véndeme un equipo nuevo, y estamos hablando de mucha pasta. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que mi idea iba por el buen camino, que quizás sea un mini PC con una caja RAID de 8 bahías, quizás dejar solo ahí Plex y todo el sistema pues de automatización de descargas, etcétera, etcétera, y mover el resto de servicios pues a otro lado, no sé si a Raspberry Pi o a otro lado, pero digamos separarlo un poco así, a lo mejor es la idea que yo tengo, y bueno, ya os iré contando por aquí, por Desde Reloj, que voy haciendo, pero que sepáis que la cabeza ya le está dando vueltas a todo este tema. Sí. Además es que como realmente, digamos, el control que normalmente necesitamos tener con uno de estos equipos cuando tenemos que realizar un cambio nos preocupa mucho. Al final es decir, jolín, es que aquí hay muchas horas de trabajo invertidas, hay muchos documentos que no me puedo permitir la opción de perder, etcétera.
y siempre hay que tener eso en mente para elegir la mejor opción y puede ser complicado. Esto es como cuando tienes el coche ya 20 años y dices, jolín, es que tengo que hacer un desembolso enorme para comprarme un coche y quiero elegir la mejor opción porque me tiene que durar otros 20 años, ¿no? Pues algo así, ¿no? Exactamente, esa es la decisión. Eso es, Bueno, sí, sí. como nos estamos yendo un poquito ya de tiempo, vamos a pasar muy por encima en tema de posibilidades del NAS, porque, bueno, esto al final ya he hablado yo muchas veces por aquí y hemos estado hablando ahora de media Desde luego. server, con un Plex, con un Jellyfin, el sistema de descargas ARR que he hablado por aquí muchas veces. Tema de crearnos nuestra propia nube privada, accesible desde todos los lados, nube privada como donde almacenar archivos, un Dropbox, un Google Drive, una Sí, cosa sí, así. un almacén de datos. Un almacén de datos, es decir, y luego sistemas en Docker, pues montarnos, ahora que ha cerrado Pocket, pues un sistema de guardado de favoritos, un sistema de guardado de leer después, gestor de contraseñas, es decir, todo lo que os imaginéis está en formato Docker y en formato libre para poder montarlo con uno de estos servidores. Correcto. Pero sí quería entrar en la parte de la seguridad, en la parte de cómo montar esto bien, porque no es montar servicios, abrir un puerto en el router y ya está. Hay que tener cuidado. Aquí Hay que tener mucho cuidado, sí. Lo mejor VPN para conectarse a casa siempre. Sin duda, sí. Pero también hay otras opciones. Al final hay cada vez más opciones, aunque digamos con la premisa de la seguridad todo va a pasar por una VPN, bien sean abstracciones de esta o una VPN directa como podría ser WireGuard. Al final un WireGuard es un servicio que tú ejecutas, abres el puerto de WireGuard en tu router y desde un cliente, que es o bien la aplicación del iPhone o de un Android WireGuard, te conectas a tu propio servidor, o bien, pues, otros equipos en fin, un modelo cliente-servidor, ¿no? Pero últimamente hay algo que esto es abriendo puerto, ¿no? Abriendo el puerto del servidor. Y aquí aprovecho yo para contar mi experiencia, y es que yo, por las características de mi ISP, de mi proveedor de servicio de Internet, no puedo abrir puertos porque yo tengo Starlink y no puedo abrir puertos. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder desde fuera a mi servicio si no puedo abrir puertos? Pues aquí entran opciones como puede ser, por ejemplo, Tilescale, los túneles Cloudflare, que están muy de moda últimamente. Y bueno, otras opciones, digamos, self-host de los túneles Cloudflare, que puede ser, por ejemplo, Pangolin, que es lo que yo estoy usando actualmente en mis servicios, que es a través de un VPS, que puede estar en cualquier proveedor de VPS, con muy poca, digamos, capacidad de procesamiento. Lo único que aquí nos interesa, digamos, es más el tema de la red, ¿no? Actúa como un proxy inverso en el que yo tengo accesible, digamos, de forma pública el VPS, me conecto al VPS y el VPS por un túnel normalmente construido encima de WireGuard, porque WireGuard es bastante estándar en cuanto a la conectividad VPN hacia servicios domésticos y toda esta cosa. Bueno, no solo domésticos, sino también empresariales. También, sí, pero que funciona realmente bien. Pues, digamos, ese proxy VPS se conecta a mis servicios. Y entonces, pues yo tengo conectividad pues de una manera directa e indirecta, es decir, yo me conecto al VPS y el VPS se conecta a mis servicios. Eso es una forma segura de solamente exponer aquello que necesitamos. Además, en ese VPS pues podemos poner por delante una pasarela de autentificación con usuario y contraseña, por ejemplo, para que no deje entrar a todo el mundo. Y bueno, pues Tailscale, si no queremos algo tan complejo, Tailscale es una VPN que funciona de la manera en la que tú con tu cuenta te logueas en los diferentes dispositivos y eso crea una red mesh, digamos, en la que
entre ellos pueden hablar. Entonces, si tú en tu servidor pones un cliente Tailscale y tú en tu móvil tienes instalado el Tailscale y pues digamos que estás en la misma cuenta, pues tienes acceso directo. Entonces, pues tienes conectividad desde fuera. Y esto es algo bastante seguro y bastante bueno, ¿no? Sí, a ver, son sistemas de conexión inversa que funcionan muy bien. Es decir, no hay que abrir puertos, no hay que hacer nada. Es decir, Correcto. son sistemas que además Tailscale es súper fácil de utilizar. Lo de Pangolin, la verdad es que no lo conocía hasta que me pasaste el guión, he estado mirando y la verdad es que tiene muy buena pinta. Como poníamos en el guión, una especie de Cloudflare Tunnels, pero self-host. Sí. Y no sé si me puedes decir cuánto te cuesta ese VPS al mes, pero poca cosa, ¿no? Sí, 1,23 € al mes, una cosa así. O sea, es súper poco. Lo tengo con Ionos y de momento estoy bastante contento. O sea que... Vale. Pero vamos, que hay 1000 proveedores. O sea, Sí, es sí, que sí, sí. mueves una piedra, tienes OVH, Ionos, Epner, hay muchísimos. Bueno, y decías que tú, desde donde me estás hablando ahora, tienes Starlink, ¿verdad? Efectivamente, Pues, sí. la conexión es súper estable. O sea que no sé si puedes comentar tu experiencia de uso con Starlink, porque la verdad es que tiene muy buena Pues pinta y más allá es del tema del buenísima. CGNAT, ¿no? Que no puedes dar Claro, una IP, una IP digamos, pública, pública. estática, sí, Uh-huh. exacto. Más allá de eso, la verdad es que no hay ninguna contra, aunque sí es cierto que si quieres tener, digamos, un centro de datos do it yourself, por centro, es que me refiero a centro de datos por el Sí, simple hecho sí, de que llamarlo NAS es que cada vez es menos, tiene es menos menos lo sentido. que es. Exactamente. Pero tienes que tener en cuenta que si quieres montar un NAS y acceder a tus archivos de una manera ágil desde fuera, pues vas a estar limitado por la velocidad de subida que te pueda dar tu ISP, ¿no? Y claro, al estar con Starlink, la velocidad de bajada es más que sobrada para el 99% de las operativas que un usuario normal puede realizar, ya que yo he llegado a ver incluso picos de 400 megas por segundo de bajada, que es una barbaridad. O sea, yo en esta localización venía de la típica antenita de ondas que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llama esto? ¿WeLink o cómo era? Bueno, No sí, lo recuerdo. Sí, depende de la ubicación, tenían diferentes nombres, sí. diferentes nombres, sí. Y me daba pues 3 megas de bajada y 0,15, 0,20 de subida, una cosa así. Y que realmente para ver contenido en 720, 1080, pues te hacía las veces, aunque a veces también se caía la red y entonces te quedabas vendido. Y el tener Starlink me ha abierto un abanico de posibilidades enorme porque, uno, yo teletrabajo y en la ubicación donde estoy, pues, claro, para poder teletrabajar con seguridad en cuanto a las videollamadas, las reuniones, etcétera, pues necesito una estabilidad, pues, decente, ¿no? Y bueno, pues ver contenido en alta calidad, de todo esto, pues me ha abierto muchas posibilidades, Es desde decir, luego. no notas, no echas de menos la fibra, vamos a decirlo así. Ahora mismo Salvo no. por el CGNAT, a lo mejor, ¿no? Pero aparte de eso. Exacto. Sí es cierto que yo, mi servidor principal, digamos, me he visto obligado por lo que os comento de la velocidad de subida y estar detrás de CGNAT. Aunque estar detrás de CGNAT no es un problema si tienes, digamos, el sistema de acceso externalizado por túneles, es decir, a través de o bien Cloudflare o bien Pangolin. Tailscale también te permite, lo que pasa que tienes que estar confiando en sus servidores, es decir, al final, para que ellos puedan darte esa comunicación, si no es directa, que normalmente en el caso de redes CGNAT no va a ser directa porque pues
es físicamente imposible, en el sentido de que no es hacer un ping y llegas a tu equipo, sino que tienes que pasar por diferentes puntos intermedios. Tienes que confiar en sus servidores y eso, bueno, pues es según cada uno, pues prefiere hacerlo de una manera u otra. Claro. Pero bueno, hay diferentes opciones. Entonces yo lo que he hecho ha sido mi servidor principal, ponerlo en casa de mis padres, donde realmente hay fibra, exactamente, y nada, todos los meses me pasan la factura porque 200 vatios 24/7 es una cantidad importante. Pero sí, ¿no? Es así, y yo pues me conecto con mis clientes desde donde quiero, ¿no? O sea, por clientes me refiero a mis equipos, a mi ordenador, mi móvil, etcétera, y desde donde quiero, y pues tengo una velocidad más que decente, tengo mi servidor multimedia y puedo reproducir contenido en 4K, o sea, funciona muy bien, en definitiva. Genial. ¿Y qué antena tienes, por cierto? Porque hay 40... La Gen 3, sí. De hecho, sí, yo cuando compré Starlink, justo acababa de salir la Gen 3 en España, que yo creo que abrieron mercado en España con la generación 3. Y nada, pues, digamos, en la motorizada, sí. Bueno, espera, estoy pensando, la Gen 1 era la redonda, que esa también era motorizado. La Gen 2 era la rectangular. Sí, tengo la Gen 2, perdón. Tengo la generación 2. Rectangular motorizada y la Gen 3 creo que ya no es motorizada. Efectivamente, la generación 3 la tienes que orientar tú. Pero vamos, yo, si os soy sincero, cada vez que miro al techo, ¿no? Efectivamente, o sea que realmente el motor lo único que hizo fue la antena vino completamente plana, la antena hizo pss, pss, y ya está, o sea, y ya no se ha vuelto a mover. O sea que... Sí, no es que se esté moviendo continuamente. Está claro. No. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, así que quería cerrar pidiéndote, que nos recomiendes algún canal de YouTube, algún podcast, algo, para entrar un poquito en este mundo de los NAS do it yourself. Pues, a ver, sin ninguna duda, si queremos ir a lo seguro, os voy a recomendar el canal de mi buen amigo Jonathan Castro, que la verdad es que últimamente está dándole bastante caña a todo este tema de mini PCs, NAS, etcétera, y muestra mucho equipo, muestra... o sea, hace mucho contenido de todo esto, del cacharreo en general, y yo la verdad es que disfruto muchísimo sus vídeos. Tiene también una comunidad en Telegram como tú, Jacobo, que la verdad es que la gente es súper maja y la verdad es que súper bien. Y bueno, luego en YouTube hay infinidad de posibilidades en castellano, como pues, Un Loco y su tecnología, bueno, luego en inglés pues Linux Tech Tips, en fin, hay un abanico de posibilidades enorme, la verdad. Bueno, pues nos quedamos con esos tres, que yo sigo a los tres también, casualmente. O sea que bien. Jonathan, coincidimos. ¿Es conocido tuyo? ¿Es amigo tuyo? Bueno, yo lo conocí en YouTube comunidad, indagando de todo esto, y al final entré en su Telegram, hablamos, frecuentemente por los canales de su comunidad, y al final se siente como si fuera un colega, ¿no? Al final sí, no, está claro. Es así, sí. Bueno, pues cerramos aquí. Muchísimas gracias, Nico, por pasarte estas casi 2 horas por aquí para comentar tu experiencia y darnos consejos. Ya nos has dado mucho que pensar a muchos cacharreros que estamos por aquí. Nada, esa era la intención. Mucho material para el futuro. Y bueno, nada, que esta es tu casa. Ya sabes que cuando quieras te puedes volver a pasar por aquí. Y para la comunidad, pues bueno, dudas al respecto de todo esto que hemos hablado hoy, pues Nico está en el grupo de Telegram, en por supuesto /desdereloj, y ahí seguro que os resolverá, os ayudará con lo que queráis. Así que nada, muchísimas gracias, Nico, por haber a ti, Jaco, a ti siempre. Y gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Podéis, aparte de la comunidad de Telegram, podéis comentarme lo que queráis en Mastodon, entonces @vilarapascual, @mas.to, o enviar un correo electrónico a hola@desdereloj.com. Nada más por hoy y nos escuchamos
el lunes. Adiós. Hasta luego.